Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, y la primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14 y 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José. Le dijo a su pueblo: «Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país». Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitom y Ramses como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: «Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 123 y el responsorio es: «Nuestra ayuda es invocar al Señor». Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: «No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa». Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La semana pasada dimos final a las lecturas del libro de Génesis y terminamos con el pueblo de Israel, guiados por Jacob, que ya es un anciano, que se establece en Egipto, porque fueron salvados por la presencia de José en la corte del faraón, que por gracia de Dios, pues enderezó los caminos torcidos de la vida cuando sus hermanos lo habían vendido en esclavitud. Y cuando llegó a Egipto, pues por el don de interpretar sueños, se convirtió en una persona importante para el faraón y es quien salva a su familia del hambre que padecía toda la región de aquel entonces. Así que, gracias a la presencia de José en Egipto, la familia de Jacob se establece en Egipto y es ahí donde termina el libro de Génesis. Y el libro del Éxodo pues retoma la historia ahí unos 400 años después de José. Y el faraón que entra pues no conoce la historia de José y por tanto empieza a temer el crecimiento del pueblo de Israel que se encuentra en Egipto. Y es ahí donde empieza nuestra historia. El libro del Éxodo es el segundo del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que tradicionalmente se le asignan a Moisés, aunque hoy en día sabemos que no fue Moisés quien los escribió, pero tradicionalmente se le atribuyen a él. El libro del Éxodo pues nos cuentan 2 temas importantísimos de la historia de Israel. Una, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y el tema número 2 es la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y conectando estos 2 temas centrales del libro del Éxodo y el Antiguo Testamento está la jornada, la salida de Egipto y el pueblo de Dios que camina rumbo a la tierra prometida por 40 años en el desierto. Así que estos son los 2 temas principales, la liberación y alianza. El personaje central, el héroe del libro del Éxodo es Moisés, así como en el libro de Génesis el personaje central es Abraham, pues en el libro del Éxodo será Moisés, el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Y Moisés se convertirá en el instrumento de Dios para la liberación del pueblo de Israel y también será el intermedio de Dios para el pueblo de Israel para la alianza que Dios hará con su pueblo santo. Y la alianza es la ley mosaica, que consiste en legislación que cubre la parte moral del pueblo de Dios, como también legislación civil y también legislación ritual. Así que este contenido de la alianza manifestado en la ley, pues guiará la vida del pueblo de Israel para que llegue a ser un pueblo santo, un pueblo digno del llamado que Dios le ha hecho. Esta alianza que Dios hace con su pueblo y la ley mosaica, pues se convertirá en la guía del pueblo de Israel y también definirá para Israel lo que significa ser un pueblo sagrado de Dios, un pueblo santo de Dios. Y esto es el centro en el cual gira todo el Antiguo Testamento. Así que este es el resumen muy básico, muy general del libro del Éxodo. Entremos ahora a la lectura de hoy, la cual nos introduce a la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel en Egipto unos 400 años después de José. Dice, en aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo:
Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Así que el nuevo faraón empieza a desconfiar de este pueblo que está dentro de su territorio, y no conociendo la historia de José, pues entonces empieza a dudar de su presencia, y más cuando el número de este pueblo pues va creciendo constantemente, y el faraón teme de que este pueblo llegue a ser más numeroso, llega a pasar de ser una minoría a ser una mayoría. Y por tanto, pues empieza a poner en la mentalidad del pueblo la sospecha, el miedo, ¿no? Y esto es muy común de los autócratas en la historia del mundo, que buscan dominar, que buscan controlar, y empiezan a crear pues enemigos, en este caso al pueblo de Israel, que lo identifica como un enemigo potencial de Egipto en caso de que entrara en guerra con alguna otra nación y que este pueblo se le uniera a sus enemigos, ¿no? Así que el faraón ya ha encontrado una excusa para oprimir y para esclavizar al pueblo de Israel en Egipto. Dice: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. El faraón prácticamente crea tres motivos muy importantes el por qué toma esta decisión de oprimir y esclavizar al pueblo de Israel. La primera causa o motivo que él utiliza es la siguiente. Y la primera causa es causa política. El pueblo de Israel se multiplica, o sea, que está creciendo mucho más rápido que el pueblo de Egipto. Y este crecimiento, el faraón teme que pase este pueblo minoritario a ser mayoritario, de que pueda opacar prácticamente al pueblo de Egipto. Así que la primera razón que utiliza el faraón es política. La segunda es militar, que teme de que si algunos de los enemigos de Egipto deciden unirse a este pueblo extranjero que está creciendo muy rápido dentro de su territorio, pues sus enemigos pues fácilmente triunfarán sobre ellos. Así que militarmente el faraón teme la presencia del pueblo de Israel, que pueda ser utilizada por algún enemigo de Egipto. La tercera causa es económica. Económica porque el faraón, al oprimir y esclavizar al pueblo de Israel, pues tiene mano de obra gratis para los proyectos del Estado, ¿no? Así que son tres motivos muy importantes para el faraón: el motivo político, militar y después económico. Y con esto el faraón empieza su campaña de oprimir y esclavizar al pueblo de Israel. Dice la lectura: les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitom y Ramses como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Esto es muy común de los pueblos oprimidos, que no solamente buscan luchar y defender su autonomía, sino también el multiplicarse, ¿no? Esto lo vemos hoy en día en la situación entre Israel y los palestinos, ¿no? El crecimiento del pueblo de Israel pues es menos cada año. Las familias israelitas, por excepción, tenemos la parte ortodoxa de la comunidad judía, son los únicos que están teniendo hijos. Las otras familias judías hoy en día, pues 1 o 2 máximo, ¿no? Sin embargo, los palestinos, los que están sufriendo la opresión y el
colonialismo, pues cada vez más son más grandes las familias palestinas, ¿no? Y uno puede, en cierta manera, ver hacia el futuro que a la larga, pues simplemente por el número que va creciendo cada vez más entre los palestinos, que a últimas opacarán a la población judía en Israel, ¿no? Con esto es simplemente un comentario tomándolo de aquí de la situación del Antiguo Testamento que leemos en el libro del Éxodo, ¿no? De que mientras más el faraón oprimía al pueblo de Israel, pues más se multiplicaban y veían el pueblo de Israel en esa multiplicación, en la procreación, en el extenderse hacia el futuro por medio de tener más hijos, pues ahí veían su futuro, de que a la larga el pueblo de Israel opacaría a Egipto, porque Egipto pues quizás estaba muy complacido consigo mismo, con el poder, con las riquezas que tenían, y las familias pues no aumentaban como aumentaban entre el pueblo de Israel. Y a la larga, un pueblo que se multiplica, un pueblo que crece, pues a últimas tiene mucho más potencial a largo plazo que un pueblo que no crece. Y esto es lo que el faraón teme. Teme de que el pueblo de Israel siga creciendo y los opaque en números. Y por eso pone en función, implementa estas normas de opresión ante el pueblo de Israel para querer controlarlo. Pero el plan de Dios será otro. Dios escuchará el lamento, el llanto de su pueblo, y Dios irrumpirá en la historia su presencia para decir: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y he escuchado el llanto de mi pueblo. Y esto será uno de los temas míticos del Dios que escucha la voz del oprimido, la voz del que sufre injusticia. Y esta será la imagen que innumerables pueblos en la historia pues han tomado y lo han hecho suyo. En Latinoamérica, por ejemplo, estos son los temas de la teología de la liberación, que tomaron el tema del Dios que escucha al oprimido, del Dios que escucha al sufriente, del Dios que escucha al que sufre injusticias. Y este Dios hace presencia en la historia del pueblo, que hace suya esa historia de este Dios que salva, de este Dios que libera y acompaña, ¿no? Así que es un tema que va mucho más allá del pueblo de Israel, y es un tema que muchos pueblos en la historia pues lo han encontrado en ese tema una respuesta a su sufrimiento cuando han adoptado esta historia de salvación, de liberación y de acompañamiento, y la han hecho suya. Y es una historia que aún sigue hablando no solamente a pueblos, sino también a individuos, a grupos minoritarios que buscan refugiarse y buscan de dónde agarrarse para poder seguir luchando no solamente por su dignidad, sino también por su liberación y por un futuro mucho mejor para ellos. Dice la lectura de hoy: los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles y del campo. Así que esto describe la vida de opresión y de esclavitud que el faraón impuso sobre este pueblo por miedo. Y repito, son acciones de autócratas en la historia que buscan crear miedo, buscan identificar un enemigo para promover su política y su opresión. En este caso, pues el faraón escogió al pueblo de Israel. Dice: además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos,
pero si son niñas, déjenlas vivir. Este mandato del faraón, pues, será la causa, el por qué. Mañana, cuando escuchemos y se nos introduzca al héroe del libro del Éxodo, a Moisés, esta será la orden del por qué el niño que pasará a ser llamado Moisés es puesto en el río, en una canasta. Muy bien, pasemos ahora a la lectura del Evangelio que viene de Mateos. Con este Evangelio de hoy cerramos el segundo discurso de Jesús. Este segundo discurso se le llama el discurso apostólico porque Jesús en el capítulo 10 de Mateos lo dedica explícitamente a la formación de sus discípulos. Y aquí está la última parte de este segundo discurso que Jesús dedica a sus discípulos. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Son palabras difíciles de entender y de conectar con la imagen que tenemos tradicionalmente de Jesús como el príncipe de la paz. Jesús como el Dios que encarna el amor, la compasión, la misericordia. Y conectar estas palabras, pues, hacen un contraste muy difícil. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Palabras muy fuertes, pero que históricamente se han repetido constantemente cuando aún dentro de una familia uno de los miembros pues decide optar por Cristo, ¿no? Y que cuando este optar por Cristo contradicen los planes o la decisión de la familia, pues lo pondrán en oposición. Y lo que Jesús dice con estas palabras no es lo que está deseando para el mundo, para sus discípulos, sino simplemente está describiendo lo que sucederá en consecuencia de seguirlo a Él, en consecuencia de serle fiel a Él, en consecuencia de decir sí al reinado de Dios. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Si estas palabras no nos sacuden hasta lo más profundo, entonces quizás no estamos escuchando correctamente la radicalidad que implica seguir a Jesús. Y a primeras son palabras que nos conmueven y nos sacuden, pero una segunda o tercera lectura de estas palabras nos tienen que llevar a decir, sí, muy cierto, porque si Dios no está por encima de todo, aún de nuestras familias, entonces no es Dios, no es nuestro Dios, no es el Dios que en amor nos crea, en amor nos llama y en amor nos sostiene. Si Dios no está por encima de todo, entonces no puede ser el Dios supremo, el Dios omnipotente, porque si yo tengo por encima de Dios a mis padres, a mis hermanos, a mi fidelidad familiar, pues entonces este Dios es un Dios insignificante. Ahora, Jesús no quiere poner a la familia de origen de uno en contra de él. No. Lo que Jesús nos presenta en estas prioridades del llamado es de que Dios, quien nos llama, tiene que estar por encima de todo. Y es esta fidelidad a Él lo que a últimas no solamente nos salvará a nosotros, sino también salvará a la familia. Y pone Jesús en estos principios del discipulado de que el decirle así a Él, el ir detrás de Jesús, nos lleva a crear una nueva familia.
Una nueva familia más allá de la sangre, más allá de la cultura, más allá del nacionalismo. Y esto es un seguimiento, es una fe radical y peligrosa para todas culturas que ponen en el centro la fidelidad familiar o el nacionalismo. Estos principios del seguimiento de Jesús son temidos por todos los políticos y autócratas que quieren poner el nacionalismo en el centro de la persona, o la fidelidad a un partido o a una política o una filosofía, o aún así, por ejemplo, en las familias, en las tradiciones familiares del Asia, donde la fidelidad a la familia pues es central, pues estas palabras son muy difíciles de entender y aceptar. En gran parte, por ejemplo, en Japón, es por eso que el cristianismo ha penetrado muy superficialmente la cultura japonesa, porque la cultura japonesa tiene en el centro la fidelidad a la familia, la fidelidad a la historia de la familia, ¿no? Y pensar que Jesús exige de que uno rompa con la familia si es que la familia se opone a la fe de uno, pues entonces Cristo nos dice, entonces no son dignos de ser mis discípulos si no ponen a Dios, si no ponen al reino de Dios, si no me ponen a mí por encima aún de la familia. Y verdaderamente estas son palabras mayores, palabras que tienen tremendas consecuencias cuando uno las entiende en su radicalidad y consecuencias de decirle sí al Señor. Dice, el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Parecen contradictorias, parecen palabras que contradicen la naturaleza misma, pero no. Salvar mi vida simplemente por mis intereses y por lo que yo busco, por lo que yo deseo, pues a última, porque no está centrada en Dios, el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama, pues entonces a últimas, en la mentalidad de Jesús, la mentalidad del reino, entonces esa vida vivida por sí misma, por mis intereses solos, entonces es una vida perdida. Pero una vida centrada en Cristo, una vida centrada en el Dios que nos crea, que nos sostiene y que nos llama, es una vida que se salva porque el Dios de la vida, el Dios de la salvación, en Él encontramos nuestro porvenir, en Él encontramos nuestro presente y nuestro futuro. En la historia hemos visto cómo estas palabras de Jesús se repiten en las consecuencias de la fidelidad a Cristo y a Dios. Cuando la familia se opone, cuando la sociedad se opone, cuando la nación se opone. Y aquel que acepta el llamado, aquel que acepta el reinado de Dios, pues hace frente ante toda esa oposición. Y no es porque Dios exija ese tipo de conflicto, sino que aquellos que rechazan la visión del reino, aquellos que rechazan a Dios como el centro de la vida, pues entonces se echarán por encima de aquellos que aceptan el llamado de Dios en Cristo. Así como en el tiempo de Jesús, aún el pueblo de Dios se echó por encima en Jesús, porque veían en Jesús una amenaza. Y esto es una de las cosas radicales que Dios en Jesucristo nos revela. El reino de Dios tiene que estar en el centro tanto de la iglesia como del individuo. Y que por tanto, el reinado de Dios es algo que constantemente nos cuestiona. Que no puede ser reducido a un nacionalismo. No puede ser reducido a intereses, ya sea de individuos, de familias, de grupos dentro de una sociedad o de un nacionalismo. El reinado de Dios, los principios fundamentales del reinado de Dios en cada época, en cada generación, nos forza a reevaluar
lo que somos como iglesia, el llamado que hemos recibido de Dios como iglesia y como individuos. Porque en la manera que no ponemos en el centro el reinado de Dios, los valores del reino, entonces hemos perdido como iglesia la razón de ser. Hemos perdido como individuo que se llama, que se identifica como cristiano, la razón de llevar este nombre. Cuando no ponemos en el centro a Cristo mismo y el reinado de Dios que ha sido inaugurado en Él, ¿no? Y esto es algo que nos debe cuestionar en cada generación. En cada generación hemos de renovar este compromiso con Dios, por encima de intereses personales, por encima de intereses sociales, por encima de intereses nacionales, por encima de intereses económicos, por encima de los intereses de la mayoría, cuando una minoría es rechazada, es oprimida. El reino de Dios nos llama, particularmente con la visión del Dios del libro del Éxodo, que siempre está atento al llanto de los oprimidos, de los rechazados, de los que sufren injusticia. Es el Dios que constantemente levanta la voz y dice, no puede continuar esto. No puede continuar ni en nombre de Dios, ni en nombre de la iglesia, ni en nombre de cualquier sociedad, ¿no? El reino de Dios y los valores fundamentales del reino tienen seriamente que cuestionarnos quiénes somos como iglesia, quiénes somos como sociedad, quiénes somos como individuos. Porque cuando no lo hacemos, entonces perdemos de vista la razón de llevar el nombre cristiano o de llamarnos Iglesia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.